Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente, trayéndole a ustedes la lección de cada semana. Y esta vez, en la lección número 11, estaremos hablando de Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Así es que vamos a ver cómo es que se refleja el Deuteronomio en todo el Antiguo Testamento a través de otros profetas, y queremos ir escudriñando. Y el versículo de memoria de esta semana dice: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Deuteronomio 10:15. Una de las cosas fascinantes de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, es la frecuencia con la que se refiere o se cita a sí misma. Es decir, los escritores posteriores del Antiguo Testamento aluden a los anteriores, usándolos a ellos y a sus escritos para decir algo importante. El Salmos 81, por ejemplo, retrocede al libro del Éxodo y casi cita textualmente el preámbulo de los 10 mandamientos, ya que el salmista escribió: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, en Salmos 81:10. Y en todo el Antiguo Testamento se hace referencia al Génesis, especialmente a la historia de la creación. Y podemos ver eso, por ejemplo, en Jeremías 4:23 y en Génesis 1:2. Y si muchas veces los escritores posteriores del Antiguo Testamento, como los profetas, aludieron al libro de Deuteronomio, que desempeñó un papel primordial en la vida del pacto del Israel primitivo. Y esta semana nos centraremos en cómo los escritores posteriores del Antiguo Testamento utilizaron el libro, qué partes de Deuteronomio usaron y qué cuestiones plantearon que aún tienen relevancia para nosotros en la actualidad, ¿verdad? Y es lo que vamos a estar analizando en esta semana. Y usted está viendo allí Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento, y es lo que vamos a estar viendo, cómo se usaba esto a través de los diferentes profetas, ¿verdad? Y vamos con ello a estar hablando un poquito acerca de los varios profetas. Los voy a nombrar para que entendamos un poco. Josías habló de la reforma, Nehemías la adoración, Jeremías la conversión, Miqueas la obediencia y Daniel la restauración. Así es que Moisés fue el primero en dejar por escrito la palabra de Dios. Así Deuteronomio se encuentra entre los libros más antiguos de la Biblia. Esto implica que los escritores posteriores tuvieron a su disposición este libro y sus enseñanzas. Por eso podemos encontrar muchas referencias directas o indirectas al mensaje de Deuteronomio, repartidas por todo el Antiguo Testamento. Y mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, esto va a ser exactamente lo que vamos a estar escudriñando durante toda la semana, viendo cómo es que se reflejaba cada uno, cómo se refleja Deuteronomio dentro de cada uno de los profetas. Josías, por ejemplo, habló de la reforma. Miren, en Segunda de Reyes 22:16 dice: así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Y dice que, nieto de Manasés e hijo del impío rey Amón, Josías decidió no seguir el ejemplo de sus ancestores y buscó a Dios de todo corazón y decidió restaurar el templo. Y lo podemos encontrar toda la historia ya en Segunda de Reyes, capítulo 22, del 2 al 5. Josías, al leer este libro, dice allí que en el templo se encontró el libro de la ley. ¿Saben? El libro de la ley, Deuteronomio. Cuando leyeron ante Josías el capítulo 28, el rey rasgó sus vestiduras, comprendió el castigo que pendía sobre su pueblo a causa de su maldad. En Segunda de Reyes 22:11 y 18:19. Josías comprendió que había que hacer una reforma y por lo tanto encontró este libro. Y volvemos a lo mismo, el libro de la ley, Deuteronomio, que tiene los 10 mandamientos también allí. Y no hizo otra cosa más que poder rasgar sus vestiduras para poder buscar la forma de restaurar aquello que había faltado. Tras consultar a Dios a través de la profetisa Hulda, Josías decidió comenzar una reforma espiritual para que Israel abandonase el pecado y se volviesen
a Dios. Y lo podemos ver ahí en Segunda de Reyes 22, 13 al 14 y el capítulo 23, 1 al 3. Así que la historia de Josías, hermanos, como entendemos, Josías, un niño que a la larga convirtió en uno de los mayores reyes importantes en Israel, trajo la reforma. ¿Y cómo? Basado todo en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Así que podemos ver cómo ese libro ayudó a una reforma. Continuamos y podemos ver el libro de Nehemías. Miren, me encanta mucho la historia de Nehemías. Nehemías incitó a la adoración. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares, todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Nehemías 9, 6. Deuteronomio 10, 14 habla de cielos de los cielos. Esta expresión se repite 6 veces en el Antiguo Testamento. Y nos dice ya en Segunda de Crónicas 2, 6 y 6, 18, en la oración de Salomón, también en la oración de los levitas, en Nehemías 9, 6, y en los salmos se repite la expresión allá, ¿verdad? Dice que esta expresión nos habla de la majestad, el poder y la grandeza de Dios, y se usa siempre en el contexto de la adoración. ¿Ok? Cielo de los cielos. ¿Ok? Tú hiciste los cielos de los cielos. Después de haber leído el libro de la ley, Nehemías 8:18, los levitas elevaron su oración para adorar a Dios por su poder creador y por la forma en que actuó durante toda la historia del pueblo de Israel. Saben, los incitó a la adoración porque no había otra cosa más que poder adorar a Dios después de la forma en que los liberó con mano fuerte del pueblo de Egipto hacia su tierra prometida, cómo partió ese mar, cómo hizo tantas cosas para poder escoger su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Por lo tanto, Nehemías incitaba al leer este texto, cielo de los cielos, de Deuteronomio 10:14, a la adoración, a volver a Dios, y ellos oraron y juntos adoraron a nuestro Creador y Redentor, Dios. Ahora vamos a ver a Jeremías en la conversión. Jeremías se es conocido como el profeta llorón, y mis hermanos, bien raro lo que dice allí. Dice así, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Jeremías 29:13 es un texto tremendo, hermanos, porque hay que buscar a Dios de todo corazón. Jeremías cita Deuteronomio 4:29 en el contexto del cumplimiento de la profecía divina. Os esparcirá entre los pueblos, de Deuteronomio 4:27. En ese momento, una parte de Israel ya estaba cautiva en Babilonia. ¿Ok? Así es que ya no había mucho, y a causa de los pecados. Y después de todo, la permanencia en la tierra prometida estaba condicionada a su obediencia. Y eso lo podemos leer allá en Deuteronomio 4 y Jeremías 7, 4 y 7. La solución propuesta a través de Moisés, ratificada a través de Jeremías, consistía en un cambio de actitud, buscar a Dios de todo corazón. Hemos hablado de esto numerosas veces, pero era una de las lecciones del trimestre, buscarlo de todo corazón, y solo entonces podremos recibir las bendiciones del pacto. Solamente cuando buscas a Dios de todo corazón. ¿Qué implica buscar a Dios de todo corazón? Implica una conversión completa a nuestro Dios. Así es que si has tenido duda alguna vez de que tienes que entregarle tu corazón al 100% a Dios, Jeremías nos invitó en aquel entonces al pueblo de Israel a que hiciera un cambio y que aceptara a Dios de todo corazón. Y hoy día nosotros estamos llamados a ese mismo cambio en nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Una conversión completa en nuestro Dios. Miqueas nos va a hablar un poco acerca de la obediencia. Miqueas cita Deuteronomio 10, 12 a 13, aunque en sentido inverso. Hacer justicia y guardar los mandamientos. Amar misericordia, amar y servir a Dios. Caminar humildemente ante tu Dios y temer a Dios y andar en sus caminos. Miren, Miqueas 6:8 dice, oh hombre, te ha sido declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia
y amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Aunque el mensaje es el mismo, el contexto no. Había una apariencia de piedad, pero un comportamiento injusto contra los débiles y necesitados. Lo encontramos allá en Miqueas 6, 10 al 11, donde no trataban con justicia a los débiles, y algo que pudiera pasar fácil con la iglesia. Por lo tanto, dice, tiene que haber una obediencia, traer sacrificios para demostrar el amor a Dios y hacer la profesión de humildad ante los demás tiene poco sentido cuando se vive en desobediencia flagrante. Así es que Miqueas invitaba al pueblo de Israel en aquel entonces a que abandonaran todas aquellas formas que tenían y su comportamiento en contra de los débiles y necesitados, y que pudieran verdaderamente obedecer. No que por apariencias querían demostrar que eran buenos, pero su fin era la perversión. Así es que Miqueas también citó, ¿verdad?, aunque en un sentido inverso, lo que debían de hacer, citado ya en Deuteronomio. Y dijimos que íbamos a hablar de nada más y nada menos que Daniel, porque Daniel habla de la restauración. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Daniel 9:3. En su oración, Daniel cita 2 veces la ley de Moisés. La primera le ayuda a Daniel a reconocer las causas por las cuales Israel fue deportado, y la segunda le ayuda a entender la justicia de Dios y su misericordia. Si Dios había castigado a su pueblo por su rebelión, tal como lo había anunciado, sin embargo, hay esperanza si imploran a Dios y se convierten de sus maldades. Dios los restaurará, tal como lo había anunciado por Moisés en Deuteronomio 4, 30 al 31. Dios siempre ha estado disponible, mi hermano, a restaurarnos si nosotros verdaderamente lo ponemos a él en primer lugar, aceptamos de todo corazón y sobre todo dejamos que él vuelva a nuestros corazones. Hoy podemos acercarnos a Dios con la misma confianza que Daniel tenía en sus muchas misericordias, ¿verdad? Qué bonito es saber que podemos acercarnos a Dios, que podemos tenerlo cerca de nuestras vidas sin importar. Y Daniel nos habló de restauración que puede traer Dios a nuestras vidas. Dios requiere que confesemos nuestros pecados y nos humillemos nuestro corazón ante Él, pero al mismo tiempo deberíamos tenerle confianza como a un Padre tierno que no abandonará a aquellos que ponen su confianza en Él. Y eso lo podemos leer en Mensajes Selectos, tomo 1, página 411 de la hermana Elena G. de White. Así que, mi hermano, ¿qué requiere Dios de nosotros? Confesar nuestros pecados. Es lo que nos está pidiendo para que nosotros podamos entender un poquito más. Dice que Miqueas 6, 1 al 8 es uno de los grandes pasajes del Antiguo Testamento. Como Amós 5, 24 y Oseas 6, 6 es el epítome de los profetas del siglo 8. El pasaje abre con un hermoso ejemplo de una demanda de pacto en la que el profeta convoca al pueblo a escuchar la acusación que Jehová tiene contra ellos. Los montes y los collados son el jurado porque han existido por mucho tiempo y han sido testigos del trato de Dios con Israel. En lugar de acusar directamente a Israel de quebrantar el pacto de Dios, le pregunta a Israel si tienen alguna acusación contra él. ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? Frente a la injusticia, algunos de los pobres pudieron haberse cansado de hacer bien. Frente a las oportunidades de enriquecerse rápidamente, algunos de los terratenientes pudieron haberse cansado de cumplir las leyes del pacto. En la reforma que siguió, el rey decidió su atención a destruir todo vestigio que quedara de la idolatría. Hacía tanto tiempo que los habitantes del país seguían las costumbres de las naciones circundantes en lo referente a postrarse ante imágenes de madera y piedra, que parecía casi imposible que el poder del hombre eliminara todo rastro de esos males. Pero Josías perseveró en su esfuerzo por purificar la tierra. Así es que, así como Josías, hermano, así como cada uno de estos profetas, tú y yo estamos llamados
a poder demostrar el Deuteronomio en las vidas de cada uno de nuestros hermanos y oyentes que nos escuchan. Así como cada uno de ellos pudieron demostrar diferentes fases de arrepentimiento, conversión, restauración, nosotros deberíamos también poner en práctica cada uno de estos puntos en nuestras vidas. Mi hermano, mi amigo que me escucha, te invito para que inclines tu rostro en este momento. Vamos a tener una palabra de oración. Y si Dios te ha tocado, entrégale hoy tu corazón. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos las gracias porque tú has estado con nosotros, tú nos has cuidado y sobre todo tú nos ayudas a comprender a Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento y cómo se refleja en nuestras vidas. Así que te pedimos que toques nuestros corazones, nuestras vidas, las transformes y nos ayudes a acercarnos cada día más y más a ti, pero sobre todo que podamos poner quizás una reforma en nuestra vida, una conversión sincera en nuestras vidas. Quédate con nosotros, toca a mis amigos y hermanos oyentes para que si están en necesidad de arrepentimiento, vengan a tus pies y te acepten como su Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo y hermano que me escucha, recuerda de compartir esta lección con otros a través de YouTube, también a través de Spotify y a través de podcast y que puedan así seguir escuchando la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.